Perdón, tuvimos problemas técnicos y bueno, ya nos tardamos en empezar un poco, pero empezamos con un mensaje que nos deja el doctor Alejandro Vázquez. No está aquí con nosotros hoy, pero está a la distancia. Entonces, bueno, empezamos con su mensaje y después con nuestro invitado Javier Tobar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, todas, todes los que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nuestra última sesión de este maravilloso curso sobre poshumanismos y nuevos materialismos, edición internacional. El día de hoy estamos muy congratulados de poder justo llegar a este último momento dentro de nuestro curso, donde desde la Facultad de Filosofía, a partir del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y la especialidad en ética de las investigaciones, hemos podido plantear un programa con distintas lecturas y sobre todo con el abordaje de distintos pensadores y pensadoras que están haciendo preguntas relevantes acerca de esta articulación multi, trans e interdisciplinaria relacionada con el tema de los nuevos materialismos y el posthumanismo. En ese sentido, en esta ocasión hemos revisado distintos pensadores situados en la corriente crítica de los nuevos materialismos, así como estas nuevas edades del pensamiento desde la filosofía y la antropología. El día de hoy vamos justo a cerrar con broche de oro esta emisión con una obra muy importante para esta nueva tendencia vinculada con las nuevas aproximaciones dentro de los poshumanismos, especialmente en su articulación con la filosofía y la antropología. En el 2015 aparece en su idioma original esta obra que posteriormente fue titulada en el 2021 La secta del fin del mundo, escrita por la antropóloga norteamericana Anna Tsing. Y a partir de ahí vamos observando cómo esta obra, que justo cumpliría en este año los primeros 10 años de haber visto su inicio en términos de una obra potente, una obra convincente y sobre todo una obra bastante provocadora en términos de hacerse nuevas preguntas vinculadas con la frontera entre la naturaleza y la cultura. Hacia el 2021, este libro comenzó a distribuirse de manera muy amplia en distintos idiomas, especialmente en el español, y a partir de ahí vamos viendo cómo se inserta perfectamente en estas discusiones dentro de la filosofía y especialmente la antropología. Anna Tsing ha realizado distintos estudios. Ella es una profesora catedrática que justo desarrolla sus primeros estudios vinculados con la Universidad de Santa Cruz en California, y de ahí va teniendo una relación muy estrecha hacia los planteamientos del feminismo crítico y de la filosofía situada de Donna Haraway, y a partir de ahí ella le provoca desde la etnografía y desde los estudios culturales acercamientos sobre cómo mirar desde una antropología no situada única y exclusivamente desde el sujeto culturalizado, como usualmente le habíamos dado ese privilegio a lo humano, y más bien pensar en otro tipo de sujetos. Y a partir de su estudio situado en los bosques de Oregon, establece una trazabilidad temática muy interesante con los hongos Matsuzake. A partir de ahí, Anna Tsing, en esta obra, como lo vamos a ver el día de hoy, además con nuestro invitado especial, va dando cuenta de cómo no solamente en las grietas y sobre todo en las ruinas del capitalismo emergen formas de organización social, pero también formas de vida que van más allá de lo humano. En este sentido, la metáfora no solamente del hongo como un tema de realización etnográfica, sino también el hongo como un proceso de articulación ontoepistemológica,
me parece que da cuenta de una posibilidad expansiva que tiene la antropología y especialmente la etnografía para establecer otros relatos situados más allá de. A partir de ahí vamos observando que la trayectoria de Anna Tsing ha sido contundente, especialmente en la elaboración de distintas teorías y en la elaboración de distintas investigaciones. Hacia el 2020, junto con otras pensadoras, sobre todo de un proceso de filiación feminista y marxista, establecen otra maravillosa obra llamada El Atlas de la Feralidad, para hablar de estas experiencias más que humanas, en el sentido de cómo se está construyendo hoy el mundo desde las resistencias del capitalismo. Así también el año pasado sacó su guía de trabajo de campo para el antropoceno. A Anna Tsing le interesa también mucho discutir y debatir estos conceptos del antropoceno y del capitaloceno, y que hoy, en esta ocasión, vamos a observar cómo justo desde esta disertación de una conceptualización antropocéntrica vinculada con el antropoceno se va desprendiendo una nueva edad en la comprensión de este concepto vinculado directamente con los horrores, los males y las catástrofes ligadas con el capitalismo y especialmente en esto que ella le llama el capitaloceno. A partir de ahí, esta obra que vamos a reflexionar el día de hoy ha ganado una gran variedad de premios, entre los cuales destaca el premio Gregory Bateson. Recordemos, Gregory Bateson, un gran antropólogo de origen inglés, que establece una etnografía muy potente cuando trabaja sobre los procesos de aflicción con los Jiapmul y que posteriormente desarrolla una teoría relacionada con la ecología de la. A partir de ahí, entonces, no me queda más que agradecerles el acompañamiento a lo largo de estas distintas sesiones, donde además hemos estado muy bien también vinculados y abrigados con distintos colegas que han participado. No quiero dejar de mencionar y obviamente agradecer a nuestros distintos ponentes y conferencistas que nos han acompañado a lo largo de las sesiones, como fueron Eva Fernández, León Felipe, Cristóbal Neco, Enrique Fernández, Elena Rodríguez, Fabián Jiménez Gato, Alejandra Díaz Cepeda, Javier Tobar, que nos acompaña el día de hoy, y obviamente, asimismo, el agradecimiento enorme y profundo a mi colega Carla Suárez Félix, con quien he tenido el gusto de compartir y sobre todo de crear este espacio de poshumanismos y nuevos materialismos en esta edición internacional, y que seguramente les tendremos una gran sorpresa para el siguiente semestre, a partir del mes de agosto, ya que estamos pensando en la nueva edad de este curso, de esta experiencia, que además ha tenido y sigue teniendo un gran recibimiento de parte de ustedes. Ya no quiero quedarme con más tiempo para esta maravillosa sesión y entonces le doy la palabra a Carla Suárez Félix, quien nos presentará a nuestro maravilloso invitado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestro invitado, que se llama Javier Tobar. Él es antropólogo, magíster en etnoliteratura y doctor en antropología. Actualmente es profesor titular de antropología del Departamento de Ciencias Económicas y ha realizado varias investigaciones sobre fiesta, patrimonio biocultural, territorio, estéticas y diversidad epistémica en comunidades del suroccidente de Colombia. Es autor de Perdón, Violencia y Disidencia y La fiesta es una obligación, artesanos intelectuales en la imaginación de otros mundos. Es coordinador y coautor de Discursos y prácticas del desarrollo global local, Biopolítica y filosofías de vida, Arte y patrimonio cultural, inclusiones y exclusiones, y coautor de Territorios, regiones y disputas, representaciones legales de la alteridad indígena, paisaje cultural urbano e identidad territorial, patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento, saberes locales, paisajes y territorios rurales en Latinoamérica. Recientemente editó Derridades del Sur, La Universidad del Monte o El Pensamiento sin Claustro, y compiló con Alberto Zárate y José Luis Grosso Patrimonio Cultural en Tiempos Globales.
Ha realizado varias producciones audiovisuales, entre las que se encuentran Duelo y Risa, El último carnaval, Un viaje por la memoria, Sembrar para resistir y La Universidad del Monte. En su ejercicio de docente e investigador ha contribuido al diseño de varios programas de posgrado y pregrado. Bueno, le dejamos la palabra a nuestro invitado. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Carla, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo muy cordial de mi parte del sur, desde este sur en el cual me encuentro, en las montañas del departamento del Cauca, sur de Colombia. Eh, Carla, ¿tengo cuánto tiempo? Media hora. Bueno, Muy bien, entonces, media hora para la exposición y más adelante como unos 15 minutos de cierre, después de las rondas de preguntas y comentarios. ya, muy bien. Eh, bien, quisiera entonces, en primer lugar, situar, no ya Alejandro lo ha hecho, pero quisiera situar un poco el trabajo de intelectual de nuestra autora Anna Tzin. Yo creo que Anna Tzin eh, es una de las intelectuales eh, que junto a otras y otras intelectuales está haciendo importantes contribuciones para eh, la comprensión de la vida. En este sentido, digamos, sus contribuciones son muy importantes hoy en los estudios intertransdisciplinarios. Fundamentalmente, ha hecho aportaciones muy importantes al poshumanismo, a los estudios críticos feministas, a los estudios y a las narrativas multiespecie, cómo a repensar conceptos, ¿no? Como la idea de ensamblaje, la idea de contextos multiespecie. En ese sentido, frente a varios eh, intelectuales, científicos, antropólogos, filósofos de diferentes partes del mundo, está haciendo una fuerte crítica a lo que hemos conocido como el antropoceno o el capitaloceno. En ese sentido, quiero situar, ¿no? Las grandes aportaciones que esta autora puede o está haciendo en algo que muchos estamos llamando antropologías de la vida. En primer lugar, quisiera hacer un contexto, ¿no? de su obra, ¿no? De algunas premisas con las cuales parte. En ese sentido, de igual forma que en otros contextos, que en otros autores, en otras perspectivas, Sim nos muestra y hace una crítica contundente a esa idea de naturaleza que hemos aprendido, que hemos heredado. Ella nos dice que la filosofía nos ha mostrado una naturaleza grandiosa y universal, pero a la vez que esa naturaleza se ha comprendido de manera pasiva y mecánica. Una idea de naturaleza, ¿no? Que se plantea de esta forma como opuesta a la idea de cultura en esta dicotomía que
fundamentalmente se ha propuesto para domesticarla y dominarla. Al leer un poco, ¿no? Al leer la obra de Zinn, me hizo recordar, me hizo a varios planteamientos, por supuesto, de otros autores, de otras autoras, de otras perspectivas. Me hizo recordar, por ejemplo, entre varios, ¿no? A autores de manera muy grata para mí, como Jacques Derrida, Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin, con los que podía tratar de establecer algunos nexos. En ese sentido, la antropóloga Anna Zinn, ¿no? Nos plantea que esa idea de naturaleza planteada ha sido para dominarla y domesticarla. Pues bien, este planteamiento me pareció muy cercana a los planteamientos que hace el filósofo africano argelino francés Jacques Derrida, quien, por ejemplo, señalaba en sus últimas obras dedicadas a la filosofía animal, cómo los animales habían sido reducidos a bestias, generando una violencia hacia lo animal. Derrida sostiene que lo humano se impone como soberano y que el resto de lo vivo se ha reducido a bestias. Dice Derrida en sus obras dedicadas a la animalidad que el animal se ha considerado sin cultura, sin historia, sin alma, sin espíritu, sin lenguaje. Y en ese sentido es únicamente el humano, ¿no?, quien es el portador de todos estos atributos. En ese sentido, el mismo Derrida ya hace una crítica, ¿no?, contundente a la filosofía y a las ciencias humanas, situándolas como antropocéntricas, logocéntricas, falocéntricas. Y a lo largo de estas obras demuestra cómo el animal ha sido de manera violentada, lo cual no ha sido, digamos, solamente en este contexto, sino que hay una larga historia de la violencia hacia el animal, siendo esta última etapa del capitalismo una forma, ¿no?, en la que los animales se reducen a mercancías, a productos y están prácticamente viviendo en campos de concentración. En este sentido, la antropóloga Anna Zinn, ¿no?, señala también, ¿no?, junto con esto y otros autores, que esta concepción, ¿no?, de naturaleza es dominante y antropocéntrica, pero que está está siendo cuestionada por varias razones. Primero, dice Zinn que ha sido cuestionada porque la dominación y la domesticación ha causado un desastre de tal magnitud que no está claro si la vida en la Tierra continúa. Aspectos que, por ejemplo, varios feministas también lo han planteado, como la feminista o ecofeminista Yayo Herrera en sus últimas obras. En segundo lugar, ¿no?, plantea que las relaciones entre especies que antaño parecían cosas de fábula están siendo hoy objeto de varios debates entre biólogos y ecólogos que muestran cómo la vida requiere de la interacción entre muchos tipos de seres distintos, de manera que los humanos no pueden sobrevivir pisoteando, violentando a todos los demás existentes. Aquí habría que citar esos grandes aportes interdisciplinarios que están haciendo la nueva biología
la neurobiología, esta relación entre biología y filosofía, en la que nos están mostrando, ¿no?, cómo las plantas pueden ser más inteligentes que los seres humanos. Un reciente libro es, por ejemplo, cómo las plantas sapiens nos muestran cómo las plantas tienen más sentidos que los seres humanos, descentrando también esa idea de lo que conocemos como planta o de que los sentidos son atributos de lo humano. Un tercer argumento que plantea muy potente nuestra autora es que los hombres y las mujeres de este mundo, dice, estamos haciendo oír nuestra voz en contra de ese estatuto exclusivo de la idea de un hombre abstracto, articulada a la idea cristiana de un hombre que se ha separado la naturaleza. Y en ese sentido, también quisiera articular que hoy eh, esta crítica está articulada no solamente a diferentes perspectivas académicas, sino a la intervención de diferentes actores sociales. Si uno observa, por ejemplo, los estallidos del 2019 en diferentes partes del mundo, particularmente en América Latina, esos estallidos no únicamente luchaban, no, desafiaban las concepciones de los derechos humanos, sino que se interpelaba, ¿no?, por los derechos de la naturaleza, por los derechos de los ríos, por los derechos bioculturales. En este contexto, digamos, de crisis global, la autora señala que ha llegado la hora de contar nuevas historias de vida y cómo ocurre la vida. En este sentido, pienso que este es el hilo conductor de su obra. Siguiendo el libro denominado La de la naturaleza, de William Ruan, Zinn imagina la idea de una primera naturaleza, que son las relaciones ecológicas, incluidas las humanas. Una segunda naturaleza que hace referencia a las transformaciones capitalistas del medio ambiente, pero la autora, yendo un poquito más de este libro antes situado, incluye una tercera naturaleza que es, digamos, uno de los principales aportes de su obra y que alude a esas formas que son capaces de sobrevivir en el capitalismo, a pesar del capitalismo y en las ruinas del capitalismo. Para entender esta naturaleza, Zinn sostiene, ¿no? Y aquí me hizo recordar a Walter Benjamin, ¿no? Para entender esta naturaleza, Zinn sostiene que se debe eludir el presupuesto dominante de que el futuro es una dirección única hacia adelante. Esa idea predominante de desarrollo, de progreso, que la entendemos linealmente. Una concepción de tiempo lineal que se ha impuesto globalmente y que está articulado a las diferentes prácticas sociales, llámese educativas, llámese estatales, económicas. La idea de que todo va hacia adelante con una teleología propia en la cual tiene la idea de un centro, de un hombre como centro, diría Jacques Derrida. En este sentido, frente a esta crítica del futuro que va hacia adelante, Anna Zinn nos invita a pensar que imaginemos más bien, y esto me parece un aporte fundamental,
que imaginemos una polifonía temporal a modo de partículas virtuales que, como en un campo cuántico, aparecen y desaparecen múltiples futuros de posibilidad. En ese sentido, Tim acentúa la importancia de contar historias reales, que es, digamos, una de las contribuciones de este libro, pero que a diferencia de los libros académicos, se asemejan más a las oleadas de las zetas que emiten formas irregulares, que emiten la más que textos lineales, ¿no? Homogéneos, objetivistas. En este sentido, ¿no? Y correspondiente en estos planteamientos, como ustedes pudieron mirar, su obra es un ensamble, ¿no? Este concepto de ensamble que es recurrente en su obra me hizo recordar también a Walter Benjamin, a Bruno y a Bruno Latour. En este sentido, yo diría que el texto que estamos discutiendo, que estamos conversando, es un ensamble de ensayos e imágenes que cuentan una historia en paralelo al texto. En ese sentido, ¿no? Dice la autora que para el desarrollo de esta obra, ¿no? Para tal propósito, se basó metodológicamente en un trabajo de campo amplio que abarca más de una década, durante el cual observó el crecimiento de la seta del matsutake en países como Estados Unidos, Japón, Canadá, China, contextos donde también realizó una serie de entrevistas a múltiples científicos de diferentes disciplinas y a diferentes recolectores. En este sentido podemos vincular, ¿no? Y ella lo plantea en su libro, que se trata de una investigación colaborativa, de una antropología colaborativa, y que a diferencia de las prácticas que son recurrentes, están, digamos, lejos de ser una labor solitaria, en este caso de la obra de investigación de Chin. Es decir, que la obra, ¿no? Tiene un color, tiene un matiz, ¿no? Intercientífico que reconoce, entre otras contribuciones, ¿no? Muy importantes, las de Donna Haraway sobre la narrativa multiespecie, los estudios de la ciencia y la tecnología, los estudios feministas, ahí muy importante su relación con Grafton y Gibson, sobre la diversidad económica, y reconoce también la importancia de autores latinoamericanos como Ribeiros de Castro acerca sobre el naturalismo y el perspectivismo, entre otras importantes contribuciones. Así, se trata de una investigación de orden colaborativa e intercientífica. Una de las ideas centrales que tiene la autora es que vivimos en un mundo precarizado, en un mundo que empieza poco a poco a desmoronarse. Se comparte esta idea con muchos autores, ¿no? Y no únicamente con textos académicos, sino con diferentes tipos de textos, como por ejemplo el cine, que nos está demostrando la precariedad en la que se está viviendo el mundo. El trabajo de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Ha sido muy importante para mostrar la precariedad en la que se vive el mundo humano inhumano. Un poco lo que plantea Sim es la idea de sostener que poco a poco estos mundos
humanos y no humanos están desmoronándose. Es un libro, entonces, que nos invita a explorar en compañía de las setas del Mazutake las condiciones de precariedad humanas y no humanas. Permítame un momentico, es que se está golpeando la puerta. Deme un momento. Entonces decíamos, ¿no?, que sostiene cómo actualmente los diferentes colectivos, las diferentes colectividades de vida están viviendo en condiciones de precariedad. Pero asimismo, el mundo de estas setas, ¿no?, de el Mazutake, están relacionadas, ¿no?, con diferentes condiciones de precariedad. Es importante mirar, y esto me acercó a otro autor, ¿no?, francés, Jean-Luc Nancy, acerca de que sí nos habla del mundo de el Matsutake, ese mundo que está asociado a diferentes dimensiones, a dimensiones estéticas, a dimensiones gastronómicas, medicinales, espirituales, ¿no? Pero también a su capacidad de florecer en paisajes devastados. En ese sentido, esta obra es la invitación a explorar las ruinas en las que prácticamente se han construido nuestros hogares colectivos, humanos y no humanos. Las setas del Matsutake, hay que recordar, son unas setas silvestres que viven en bosques alterados por el hombre y resisten, dice Sin, como las ratas, los mapuches y las cucarachas, a los medios ambientes causados por el hombre. Pasajes precarios que develan las posibilidades de coexistencia, supervivencia colectiva en las ruinas dejadas por el desarrollo. Aquí me hizo recordar mucho de la obra de Walter Benjamin y un libro que sigue los planteamientos de Walter Benjamin, de Marshall Berman, que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, donde precisamente hace ese planteamiento de cómo el desarrollo va dejando sus ruinas prometiendo el paraíso. En ese sentido, la autora nos habla de la ecología del Matsutake y nos habla de esas condiciones de precariedad, de esas ruinas dejadas por el progreso, por el capitalismo, y nos habla de una precariedad global, de esas ecologías derivadas de la perturbación en la que aparentemente las especies viven juntas, sin armonía, en que los humanos y no humanos se han vuelto recursos alienados de esos territorios, apartados de sus mundos vitales y enclavados en paisajes de ruina. Este concepto, por supuesto, de alienación nos conduce también a los planteamientos de Karl Marx. Esos paisajes, más sin embargo, dice, no precarios, nos dice Sin, puede emerger la vida en la precariedad global. La autora, y ese es, pienso, una de las otra de las importantes contribuciones,
busca la vida en esa precariedad, donde los múltiples mundos se ha vuelto, diríamos con Jean Nancy, glomé, ya no mundo, sino glomé, globo, el producto de la lógica del capital, de la técnica y del consumo. Al introducirse en la historia de las setas del Matsutake, la autora explora ese mundo a partir de la literatura, de la poesía, y nos muestra cómo en Japón este surgió de la deforestación, de la perturbación en los bosques de pino rojo y se convirtió en un valioso regalo para honrar a los aristócratas. Nos muestra entonces cómo el Matsutake hace parte de un orden social y simbólico y estético de la estación de otoño y también de los entramados sociales para luego extenderse a diferentes partes del mundo, extendiendo su variabilidad hasta el punto de que sus condiciones están vinculadas a múltiples relaciones internacionales y a múltiples prácticas comerciales capitalistas. Así nos muestra en el libro, a lo largo del libro, cómo en la región Oregon, ¿no? En 1930, habiéndose convertido en un productor de madera, ¿no? Empieza una historia de la devastación, que es al mismo la historia de cierto tipo de concepto de lo humano. Efectivamente, la autora señala que cuando estaba redactando el mismo libro, este libro, emergía el concepto de antropoceno como un término novedoso y con prometedoras contradicciones. No obstante, como otros autores, sostiene que el desastre que estamos viviendo no es tanto el resultado de la biología, de nuestra biología como especie, sino más bien, ¿no?, de la cronología de un antropocentro que obedece más del advenimiento del capitalismo moderno. Idea que comparte mucho con Donald Haraway, sustentado en la idea del progreso y la difusión de técnicas de destrucción a distancia y que se ha convertido a los humanos como otros seres, oscureciendo la nación de supervivencia colaborativa. Dice la autora, yo agregaría oscureciendo otras formas de saberes, otras epistemes, otras de formas de vida, otras de humanos y no humanos. Y en este sentido, en este contexto de crisis, de desolación, de ruinas, se pregunta, ¿hay todavía algo vivo fuera de sus planes? Es decir, de estas técnicas de destrucción a distancia, de estos planes propios de los estados, propios del capitalismo, del desarrollo, del progreso, que han dejado ruinas, diría Walter Benjamin, cuando el desarrollo pasa por sus pasajes. Al respecto, nuestra autora sugiere que la precariedad es la condición en la que vivimos en nuestro tiempo y la entiende como la condición de ser vulnerables a otros. Dice la autora, cito, los encuentros imprevisibles nos transforman. No tenemos el control, ni siquiera de nosotros mismos. Incapaces de basarnos en una estructura de comunidad estable, nos vemos abocados a una serie de conjuntos cambiantes que nos reconfiguran al igual que en nuestro prójimo. No podemos confiar en el statu quo. Todo está en constante fluctuación, incluida nuestra propia capacidad de supervivencia. Pensar en términos de precariedad transforma
el análisis social. Un mundo precario es un mundo sin teleología. La indeterminación, la naturaleza no planificada del tiempo resulta aterradora. Pero pensar en términos de precariedad hace patente que la indeterminación también posibilite la vida. Frente a la idea lineal de progreso, de homogeneidad, de planificación, la idea de indeterminación para la antropóloga nos hace posible pensar entonces en otras formas de vida, en otras formas de tejer la vida, en la forma de creación de mundos humanos y no humanos, que precisamente pueden florecer a la sombra del antropos y del antropoceno. Dice nuestra autora, cada ser viviente reconfigura el mundo mediante cursos estacionales de crecimiento, pautas reproductivas, vitalicias y geografías de expansión. También dentro de una especie dada existen múltiples proyectos de configuración del tiempo, puesto que los diferentes organismos recurren unos a otros y se coordinan mutuamente para configurar paisajes. El rebrote de la deforestada cordillera de las Cascadas y la radioecología de Hiroshima nos muestran ambos una configuración temporal muy específica. Esto también me hizo recordar, ¿no?, varias películas japonesas a propósito de lo que la autora nos está señalando. Anna Sinn, en este sentido, nos muestra ante la erudición moderna, ¿no?, que no solamente se han creado los mundos que nos sedujeron bajo la bandera del antropos, del progreso, del desarrollo, sino que existen otras creaciones de mundos que no se limitan a los humanos, pues los distintos seres crean formas múltiples de vida, lugares de vida, como los castores que remodelan los arroyos construyendo presas, canales y madrigueras. De hecho, todos los organismos construyen lugares de vida ecológica, alterando la tierra, el aire y el agua, sin la capacidad de crear entornos de vida viables. Las especies se extinguirían. Diríamos en este sentido, y esto me hizo recordar uno de los libros de la antropóloga colombiana Arturo Escobar, cuando nos habla de los diseños ontológicos. Formas entonces que son formas de creación multiespecífica, que crean condiciones para que otros vivan, ya sean humanos y no humanos. Pero si los no humanos, los diferentes existentes u otros existentes, como los animales y las plantas, configuran formas multiespecíficas, los humanos también lo hacen. Dice nuestra autora, los humanos creamos multiespecíficos, mundos multiespecíficos, cuando la configuración de nuestros entornos vitales deja espacio a otras especies. No hablamos aquí solo de cultivos, ganado y mascotas. Los pinos, como organismos fúngicos a ellos asociados, suelen prosperar en los paisajes quemados por humanos. Pinos y setas colaboran para sacar partido de los espacios abiertos y luminosos y los suelos minerales ahora al descubierto. Humanos, pingos y hongos configuran mutuamente sus entornos vitales propios de ajenos, es decir, mundos multiespecíficos. Mundos multiespecíficos que están allí, que nos rodean y que hoy en día, por fortuna, estamos aprendiendo de ellos por las importantes contribuciones que se vienen realizando desde diferentes perspectivas. Y como dice nuestra autora, nos muestran potenciales historias en ciernes que permiten repensar nuestras relaciones,
nuestros ritmos y nuestras escalas. Así, quiero enfatizar en un concepto que me llamó mucho la atención y que me ha sido familiar por las aproximaciones a diferentes investigaciones. Se trata del concepto de polifonía y que la autora lo asocia a la agricultura, diferenciando la agricultura comercial que tiene por objeto segregar un solo cultivo y trabajar de cara a su maduración simultánea para obtener una cosecha coordinada de otros tipos de agricultura que se caracterizan por tener ritmos múltiples, como la que logró observar en la parte de Indonesia, en la que, como en otras partes del mundo, se cultivan muchas plantas en un mismo tiempo y además con ritmos de crecimiento completamente diferentes. Se mezclaban arroz, plátanos, batata, cañas de azúcar, palmeras y árboles frutales. Y los agricultores debían atender los diversos periodos de maduración de cada uno de estos cultivos. Estos ritmos marcaban su relación con las cosechas humanas. Si añadimos otras relaciones, por ejemplo, con los polinizadores u otras plantas, los ritmos se multiplican. Lo que yo domino conjunto polifónico es pues la agrupación de estos ritmos como resultado de diversos proyectos de creación de mundos humanos y no humanos. Este concepto me parece fundamental, esa idea de la polifonía, porque nos remite a los diferentes ritmos y a las diferentes escalas que las diferentes agriculturas del mundo, en los Andes, en Mesoamérica, no obedecían a esta idea de monocultivo de la agricultura comercial agroindustrial, que aplanó, que eliminó todas las velocidades de la tierra, los ritmos del agua, los ritmos de diferentes seres vivos. Más bien la agricultura tenía que ver con diferentes estéticas, con diferentes diseños, con diferentes sonoridades y con diferentes actores. Para finalizar, quisiera presentar un pequeño video en la cual precisamente yo estaba indagando acerca de esta polifonía en un contexto del sur de Colombia azotado por diferentes formas del capitalismo y en la que se viven difíciles condiciones de precariedad. Pues terminaría con eso para que pudiéramos conversar un poco. Lo hago respondiendo precisamente a la idea de polifonía, para que esta conversación no sea un monólogo, sino más bien que escuchemos esas múltiples voces, esas últimas sonoridades. No sé si se mira la pantalla. No, no se ve. ¿No se mira? No, no se ve. Un momentico, por favor. Ya se está compartiendo. ¿Ahí se mira? Se está compartiendo la pantalla, pero no se ve el video. Un poquito de paciencia.
Ahí, Se ve la pantalla, o sea, se ve que está abierto YouTube, pero se ve como a la mitad. No sé si puedo poner como un poco más arriba la pestaña de YouTube. Nada más se ve la parte de arriba. no sé si me puedan ayudar porque ahí, Sí, ya. ya, muy bien, gracias. Bueno, ahora sí, sí escuchan. Digo bambuco andino para ¿Se escucha? Sí, diferenciarlo de nuestro bambuco patiano, que es más bailable, más festivo. Este es más del interior, del ser. Me salió esta canción que me dictó Río, hablando con él. Él me contó lo siguiente. Dime, cristalino río, ¿por qué bajas sollozando? Si entre la verde arboleda bajaba siempre cantando. Árboles no tengo ya que daban vida a mi canto. Mi corazón roto está, por eso vivo llorando. Dime, cristalino río, ¿dónde están tus peces blancos que entre tus blandas arenas bajaban siempre jugando? Unos se fueron al mar y los pocos que han quedado agonizan sin piedad, los están exterminando. Yo también siento tus penas, yo comprendo tus quebrantos. Lástima que tu dolor nadie quiera ya escucharlo. Se cerraron los oídos para no escuchar tu llanto. Parece que fueras tú el autor de mis pecados. Quieren ponerte una cruz, quieren verte sepultado. Eres como el buen Jesús que haces bien y estás penando. Tú que comprendes mi mal, tú que escuchas mis palabras, dile al hombre esta verdad que me está quemando el alma. Dile que cuando yo falte, se morirán las montañas, los valles se secarán, de sed morirán las plantas. Entonces tarde será para poder remediarlo, que solo en su mano está el que yo pueda salvarlo. Yo recuerdo cuando estaba niño era hasta bonito. A mí me gustaba ir y acostarme, y era debajo de un árbol donde se escuchaba toda esa bulla de las abejas y era bonito. Pero hoy en día uno va y no se escucha como era antes. Pero es por el mismo problema de las fumigaciones en los cultivos ilícitos que se están acabando las abejas.
Están acabando con los sonidos. Sí, se está acabando los sonidos de la infancia. Yo recuerdo cuando yo era niño, era muy bonito. No, pues hoy ya no se escucha un sonido, digamos así como era antes, como del campo, sino ya hoy se escuchan de pronto en las fincas los motores, los carros, los aviones, helicópteros y sí, más que todo en las fincas o en todo por allá, todo el día se escuchan, ya son los motores, las guadañas, las motosierras, eh, aún ya hay, ¿cómo se llama eso? Abulladoras, barreno, entonces todo el día uno escucha es esa bulla únicamente, porque por lo menos hoy uno pasa donde hay una persona trabajando con una guadaña, uno el sonido lo estresa, uno no puede hablar, no puede nada. En cambio, cuando en ese tiempo uno pasaba por una finca donde estaban echando pala, hollando o echando machete, o se escuchaba como la conversa de todas las personas que eran ahí, esas risas y bueno, no sé, eso era algo bonito. En cambio hoy no, porque una sola persona hace todo el trabajo de lo que antes hacían, digamos, 4 o 5 personas, hoy lo hace una sola persona con una guadaña. Entonces no se escucha ahí el sonido de la guadaña. Eso. No, pues uno le da nostalgia, ¿no? De las cosas. No sé si hicimos bien o hicimos mal, pero que uno, pues, a rato, por falta de conocimiento, como dice que viene un agrónomo, que pues, que han estudiado, pues, dice, haga esto, que esto es mejor, y uno, pues, de uno le dice, ¿no? Imagínate, en parte, pues, podría haber beneficio, pero en parte también a uno mismo le están haciendo un mal, pues, porque acá acabando con las cosas naturales aquí en nuestro territorio. Pobre las corcamate, la tristeza que me da. Pobre las corcamate, la tristeza que me da. Verlas como madruga todos los días a trabajar. Verlas como madruga todos los días a trabajar. A las 4 de la mañana se sientan en la cocina. A las 4 de la mañana se sientan en la cocina preparando el desayuno para continuar la rutina. Preparando el desayuno para continuar la rutina. Unas van a Puerto Rico, las otras van al diamante. Unas van a Puerto Rico, las otras van al diamante. A veces llegan vacías porque no consiguen mate. A veces llegan vacías porque no consiguen mate. Los raspadores, costales y garabatos, alisten los raspadores, costales y garabatos, porque esta semana vienen comprando mole de cuarto, porque esta semana vienen comprando mole de cuarto. Las fundadoras del mate fueron Rita y Bernardina,
fundadoras del mate fueron Rita y Bernardina, y ella lo negociaban a Rosario y Ernestina, y ella lo negociaban a Rosario y Ernestina. El mate está barato. Bueno, quería terminar digamos, con este contexto de Colombia, del sur de Colombia, un valle que se llama el Valle de Empatía, donde, como miran, se observan esas formas de violencia y de vida, de precariedad, donde humanos y no humanos son violentados, acallados. Eso es lo que quería compartir en esta pequeña presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos con una ronda de comentarios aquí presencial. No sé si alguien quiera comentar, preguntar algo al ponente o algo del texto. Buenas tardes. Pues a mí me llamaba la atención cómo Ana situaba la modernidad, bueno, el antropoceno desde la modernidad o del capitalismo moderno, pero como que, bueno, lo que habíamos visto tal vez creo que fue con Danowski, con Viveiros, de que justo lo situaba antes, ¿no? Que decía que más bien tenía o iniciaba con el colonialismo, pues no sé, como que más bien estuve pensando el texto también en esos términos, ¿no? De que pues con la invasión y con todo este pensamiento de pensar el mundo desde como mero medio, como recurso, pues también parte de ahí, ¿no? Y pues también algo que me gustaba que también va relacionado con su propuesta de la supervivencia colaborativa era pensar el conjunto como contrario, diferente de la comunidad ecológica que no menciona como tal cuáles son los límites que este término tiene o como los sesgos, pero que más bien el conjunto también trataba de andar en grupos abiertos, ¿no? Y que también, no sé, me hacía pensar en lo que decía al inicio el profesor, de que pues es una articulación antepistémica, ¿no? También de percibir el mundo de otra forma. Pues, A mí el punto de también lo del capitalismo como parte fundamental y el antropoceno me pareció una crítica bastante, bueno, exacta, porque incluso dentro del texto pude ver cómo el hablar del hongo también es hablar de todas las personas migrantes que pues se dedican a la recolección, ¿no? Entonces es dar visibilidad a otras
otras formas de comercio que no son industrializadas y que precisamente generan esta polimorfia de la que habla Ana, acerca de el mundo que se necesita y que interactúa entre ellos todo el tiempo y que se necesitan. Desde que habla de los bosques, cómo los incendios ayudan a, pues, a mantener cierto tipo de diversidad, y cuando los empiezan a proteger comienzan a abundar otros tipos de árboles que también son muy flamables y se tienen que ver la necesidad de cortarlos. Entonces también, pues lo mismo pasa con refugiados, con comunidades locales que se dedican a la recolección, al comercio, son criminalizados mayormente por la industria, por el capitalismo, porque no obedecen a esta hegemonía de mercado, ¿no? En el que el mercado pues se basa en sustraer la mayor ganancia posible a costa de pues el medio ambiente, de sus trabajadores, de destruir o desplazar a estas comunidades que se benefician directamente del territorio, y también pues lo fundamental que es la cultura en este sentido, ¿no? Porque ¿de qué sirve una industria hiper acelerada y que esté borrando pues de forma masiva todas las culturas existentes dentro de los territorios que pues saquean? Pues ya, eso es todo. Buenas tardes. A mí me llama mucho la atención este concepto del antropoceno y cómo menciona que en esta como cronología es el inicio pues del capitalismo moderno, ¿no? Y también me agradó mucho esta como crítica que hace al progreso, en el que nos venden progreso como democracia, crecimiento, ciencia, esperanza. Y pues también me agradó mucho este giro de tuerca que le da cuando dice que tal vez este progreso es pues este mundo precarizado. También pues resaltaría este concepto de conjunto, el mundo multiespecífico y pues la cuestión de la polifonía. Me parecieron conceptos muy atinados y pues provechosos en la lectura. Otra cosa que aprendí hace unos días es que justo el ser vivo, bueno, el ser vivo más grande en el mundo es un hongo. Se llama hongo miel y pues, no sé, fue como, wow. Bueno, no sé si alguien en Zoom quiera comentar algo. Mariana, adelante. Hola, a mí de la lectura me pareció como muy relevante, pues bueno, que el autor está proponiendo como una forma de vida diferente que desafía pues como todos los cánones occidentales y de la modernidad. Esta forma de organización colectiva me pareció muy relevante, que es algo que hemos venido trabajando en todo el curso, la cuestión de que todos los vivientes pues tenemos agencia, incluidos los residuos también tienen agencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues me pareció como muy relevante porque está desafiando como estas propuestas donde pues hay un telos, hay un fin, y es el tema del progreso y este tema del sujeto soberano que controla la naturaleza. Entonces me pareció como súper importante porque pues hay una propuesta de una ontología pues relacional, ¿no? O sea, plural, e incluso yo pensaba mucho y me atravesó mucho el tema del video en cuanto a pensarlo también desde las epistemologías del sur. O sea, el hongo como una metáfora, ¿no? O sea, las raíces, el posicionamiento de las raíces y cómo la organización de, eh, pues sí, de las personas que están cultivando y recolectando, pues también podríamos pensar como en términos de metáfora de todos los campesinos, los pueblos originarios, con formas de organización
propias y alternativas. Pensaba mucho en los textos de Castro Viveiros y todo lo que trabajamos en las otras reuniones también. Y en algún punto que mencionaba el ponente, la cuestión de los marxismos, yo pensaba mucho también en las formas colaborativas que proponen los anarquistas. Eso me pareció también muy interesante. Y pues bueno, no sé, creo que a pesar de que es un texto que puede reflejar distintas epistemologías, ¿no? O sea, eh, que no son Occidente, que pueden representar a todo el sur global. Y eso me pareció como muy relevante, que somos como todos agentes que estamos vinculados en una red, como mencionaba Fátima, ¿no? De este ser viviente del hongo miel. Entonces, creo que también es como muy deleuziano, ¿no? También muy derridariano, como mencionabas. Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Mariana. ¿Alguien más en Zoom quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces por aquí hay otro comentario. Sí, tal vez también abordar el tema de la precariedad, ¿no? En esta condición, sobre todo por lo que propone, que me parece bastante interesante de estas nuevas ontologías o de estas otras posibilidades, sobre todo cuando menciona que un mundo precario es un mundo sin teleología, ¿no? Entonces, si vemos estas condiciones precarias como también estas indeterminaciones, estos movimientos fluctuantes que están en contra de esta perspectiva moderna del progreso que define el antropoceno, pensar en todo caso, y es lo que propone también ella, ¿no? Esta indeterminación posibilita vida, y al posibilitar vida es también repensar qué tipo de vida. O sea, no es la vida de la modernidad, del antropoceno, en Donna Haraway incluso también tendría que ver del Capitaloceno, sino repensar estas formas diferentes de vivir con otras especies, de posibilitar otro tipo de espacios. Y creo que también posibilita a pensar otro tipo de academias, otro tipo de epistemes y las formas como nos relacionamos desde esa precariedad. Buenas tardes. Bueno, sí, a mí algo de lo que me gustó mucho de la lectura fue esta cuestión de que pues todas las especies están trabajando justo en lo suyo, ¿no? Y mencionaba cómo los castores construyen los arroyos, o los detienen, o los conservan, ¿no? Entonces, yo también me hago esta pregunta si todos formamos una especie, ¿por qué la especie humana no se preocupa por procurar el mundo para todos los demás, para todas las demás especies? Si estas mismas especies que no somos nosotros están procurando un mundo para nosotros también, ¿no? Y bueno, me gusta mucho este término que ella utiliza diciendo que todos estamos involucrados y que somos una multiespecie, ¿no? Todos estamos devenidos en algo. Bueno, es mi comentario. Bueno, en Zoom, ¿alguien más? Sino para comentar algo yo rápido y le volvemos a dar la palabra a nuestro invitado. Ok, bueno, yo nada más quiero comentar 3 puntos muy rápidos. Uno tiene que ver, bueno, y se relaciona bastante, ¿no? Con lo que nos venía platicando Javier y con los comentarios que han estado haciendo. Y tiene que ver con el concepto de escalabilidad, que es algo que creo que es súper clave en este texto, porque esta noción de la escalabilidad y sus límites creo que muestran un poco esta esencia, ¿no? De esta Z y de la resistencia, ¿no? Que está implícita en esto, porque, o sea, si pensamos la escalabilidad como esta capacidad de expandir
un proceso o un sistema manteniendo sus propiedades esenciales, pues el capitalismo industrial está obsesionado con esto, ¿no? Con la escalabilidad. Todo tiene que volverse masivo, ¿no? Entonces, bueno, acá sí lo que nos está un poco también mostrando es que en muchos procesos ecológicos y sociales no se puede dar este proceso de escalabilidad, ¿no? O sea, la recolección de matsutakes no se presta con esta noción de escalabilidad. Y creo que esto es bien importante porque estas relaciones entre matsutake y sus hongos, estos hongos micorrízicos que menciona, dependen de condiciones locales súper específicas. Y esto no se puede replicar de manera industrial, ¿no? Entonces, los conocimientos de los recolectores aquí se van a desarrollar a través de esa experiencia íntima que tienen con los paisajes particulares, ¿no? Y entonces, esto creo que se vuelve muy importante porque esta obsesión que se tiene con la escalabilidad justo es la que puede destruir estas cualidades que hacen valiosos los procesos, ¿no? Y si pensamos los intentos que se han hecho de cultivar matsutake industrialmente y cómo estos han fracasado, porque justo requieren estas relaciones ecológicas complejas que no se pueden controlar. Entonces, esta parte de contingencia, ¿no? que está presente en la forma en la que se dan estas setas, creo que es una forma bastante anarquista, ¿no? De los mismos hongos, de decir, no nos vamos a someter, o sea, no hay forma de que me puedas replicar de manera industrial, ¿no? Y estas comunidades de recolectores también funcionan a escalas que permiten relaciones muy personales y de conocimiento situado. Y creo que esto se ilustra súper bien con la última parte de la lectura, que es la del olor, ¿no? O el oler. Y ahí nos pone, bueno, les quiero nada más leer una cita muy chiquita, que dice, pero a diferencia del aire, el olor es un signo de la presencia de un otro, a la que de hecho ya estamos respondiendo. Y esa respuesta nos lleva siempre a un lugar nuevo. Dejamos de ser nosotros mismos, o cuando menos dejamos ser el yo que éramos, para convertirnos en un yo en encuentro con el otro. Los encuentros son, por su propia naturaleza, indeterminados. Nos transformamos de manera impredecible. ¿Podría el olor, en su confusa mezcla de elusividad y certeza, constituir una guía útil para entender la indeterminación del encuentro? Entonces, bueno, creo que con esto podemos también pensar cómo estas relaciones tan personales y tan situadas que nos van narrando a través de todas estas historias del olor, ¿no? Cómo el olor es insoportable y después es un olor súper agradable y parece que esta sensibilidad olfativa va cambiando, ¿no? Y estos límites de la escalabilidad también abren un espacio para valorar procesos que funcionan solo a pequeña escala, ¿no? O que pueden resistir también la expansión. Y bueno, de ahí se va como esta cosa de este concepto o esta propuesta ética y política que hace Singh, que es la de vivir en las ruinas. O sea, esta idea de no es nada más como aceptar pasivamente la destrucción y ya, ¿no? Sino cómo podemos desarrollar habilidades para la supervivencia y el florecimiento en condiciones dañadas, ¿no? Y creo que esto se conecta mucho con Donna Haraway y este texto de Seguir con el problema. O sea, pensar las ruinas como, no nada más como espacios de muerte total, ¿no? Sino espacios liminales donde pueden surgir también nuevas formas de vida. Y creo que esto de vivir en las ruinas también nos orilla a soltar narrativas tanto de progreso inevitable como de colapso apocalíptico, ¿no? O sea, no sé, hay aquí como una demanda de atención cuidadosa a las condiciones actuales y a la creatividad para trabajar con lo que ya existe, ¿no? O sea, esto significaría aprender de organismos y de comunidades que ya han desarrollado estrategias para prosperar en ambientes perturbados, ¿no? Y esta no es una política
O sea, no habría que pensarla como una política de resignación, sino de esperanza realista. O sea, pensar que el mundo, sí, ha sido profundamente dañado por el capitalismo industrial, pero tampoco está completamente destruido, ¿no? Y entonces hay espacios intermedios entre la destrucción total y la restauración perfecta, ¿no? Está este intersticio donde existen nuevas oportunidades o nuevas formas de vida que no replican los errores del pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es bien interesante este concepto de vivir en las ruinas, porque también implica desarrollar lo que Singh llama artes de vivir en un planeta dañado, ¿no? Que serían estas habilidades para la supervivencia multiespecie que combinan conocimientos científicos, tradicionales y experiencias en configuraciones nuevas y adaptativas. Entonces, creo que esto nos deja también pues bastante para pensar, ¿no? Siempre estos temas nos llevan a dicotomías muy cerradas, ¿no? O es apocalíptico y ya no se puede hacer nada, ¿no? O tenemos que pensar en una forma de utópica de restauración absoluta, ¿no? Pero creo que aquí este intersticio entre una cosa y la otra nos da posibilidad también de pensar alternativas, ¿no? Y de pensar que no se da de una manera tan dicotómica en realidad, ¿no? Hay espacios muy específicos y creo que el Matsutake es el ejemplo perfecto. Bueno, no sé si nuestro invitado quiera comentar algo de lo que se ha dicho, ya a modo de cierre. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que han expuesto en esta lectura colaborativa. Quisiera un poco con este concepto de escalabilidad, ¿no? Es una crítica a ese concepto de escalabilidad que se piensa en economía, se piensa en geografía, en la mayoría de disciplinas, ¿no? Pero que la autora hace una crítica, ¿no? Contundente. Y este concepto de escalabilidad está vinculada a otros conceptos que son recurrentes y los aprendemos, ¿no? Como el concepto de planificación, el concepto de progreso, el concepto de desarrollo, que también está asociada a una idea de un tiempo, de una temporalidad, ¿no? Esto asociada a una idea de productividad, a una idea de control, ¿no? Ya, por ejemplo, hace muchos años, Foucault nos enseñó, ¿no? En su texto de la biopolítica, ¿no? Cómo se hacía el control de las poblaciones, ¿no? Por el otro lado, Aventura de Sonsa Santos nos hablaba, ¿no? de ese pensamiento abismal y nos llamaba la atención de plantear otras ecologías, por ejemplo, una ecología de múltiples temporalidades, no solo la temporalidad y de la planificación, que reduce todo a productos, a mercancías, a gran escala, a la producción. Y eso es básicamente lo que vuelve a los diferentes territorios, a los diferentes lugares de vida, formas homogéneas de monocultivo. Frente a esa lógica, digamos, que está muy asociada a lo que llamamos el saber disciplinar, muy asociada a la ciencia, y es realmente lo que aprendemos en nuestras universidades, ¿no? Pero, ¿no? Lo que me parece muy importante en este libro es precisamente, ¿no? Esos que nos muestra cómo en contextos de ruinas, ¿no? Hay otras formas de vida que no corresponden tanto a esa idea de la escalabilidad, sino que son formas particulares, singulares, ¿no? Eso uno puede caminar, uno puede caminar México, puede caminar Brasil, puede caminar Colombia,
Y podemos ver cómo frente a los grandes monocultivos de maíz, de soya, ¿no? También coexisten, ¿no? A estas formas de planificación, ¿no? Estatales, mecánicas, bueno, neoliberales, como quiera, también coexisten en otros contextos, ¿no? Multiespecíficos. Uno podría entender la milpa como un contexto multiespecífico, que están ahí, ¿no? En las casas, en los diferentes territorios. Y me parece importante cómo estas nuevas perspectivas, ¿no? Tanto de la antropología como de la filosofía, pero también desde las nuevas biologías, nos hablan de esas sensibilidades que se presentan. Por ejemplo, una milpa a la vez puede ser un espacio de los múltiples colores, de los múltiples sabores, asociado a la gastronomía, a la medicina, asociada también a diferentes conocimientos. Entonces, frente a esa idea, digamos, de las múltiples sensibilidades, por ejemplo, si uno esto lo ahonda, ¿no? Y lo explora más detenidamente con los nuevos conceptos de la neurobiología, de la biología y de la filosofía de las plantas, ¿no? Podríamos ir ampliando todas esas sensibilidades, esos sentidos, ¿no? En los cuales muchos conocimientos locales, ¿no? Sea en Mesoamérica, sea en los Andes, ¿no? Están totalmente relacionados, y que los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades negras los conocen. Es un diálogo, ¿no? Un diálogo humano, no únicamente las plantas son reconocidas en los Andes, por ejemplo. Las plantas son gente, son personas, tienen sensibilidad, les gusta la comida, les gusta el vino, les gusta la coca, y son conocidas, ¿no? Y tienen sensibilidad. Por eso, uno de los grandes valores en el mundo andino para relacionarse con las plantas es el amor y el respeto. No hay que gritarles a las plantas, no hay que hablarles duro, porque tienen sensibilidad, son vulnerables. Eso yo creo que es un elemento que también desde las diferentes antropologías de la vida nos ayudan a ampliar, digamos, esas diferentes estéticas, esas diferentes éticas que se dan en contextos indígenas y campesinos, ¿no? Otro elemento, y eso está también muy asociado, totalmente de acuerdo, cuando al hablar de precariedad, ¿no? Esta precariedad nos conduce a repensar a otras formas, ¿no? De violencia que han ocasionado, por ejemplo, el tema de la migración, el tema de los refugiados, y cómo a partir de la vulnerabilidad, a partir de la precariedad, estos colectivos de vida generan diferentes condiciones de vida, y eso lo vemos diariamente, ¿no? Pero que, digamos, no acude, ¿no? Necesariamente a los apoyos del Estado, pueden negociar el Estado, pero no son del Estado, no son tampoco de la ciencia, sino que obedecen a condiciones propias, a condiciones locales, y esas condiciones de precariedad son de manera muy creativa. Lo que se viene observando, y yo he trabajado muchísimo en ello, es que frente a esa idea de escalaridad, frente a esa idea de homogeneidad, ¿no? Frente a esa idea homogénea del mundo, hay una pluriversidad de mundos, humanos y no humanos, que las encontramos en los diferentes territorios, viviendo en condiciones de violencia, viviendo en condiciones de precariedad, pero que son altamente creativas y que, digamos, en esa precariedad, en esas ruinas, en esas formas muy complejas de vida, ¿no? Seguramente nos pueden enseñar, ¿no? A encarar, digamos, estas crisis. Eso, digamos, en Latinoamérica es un laboratorio de experiencias sociales y cómo, digamos,
buscando lo que yo decía, no se lo miró en el estadillo social, diferentes formas de vida, no solamente los humanos, ¿no? Sino diferentes formas de vida, como la de los ríos, de los animales, la de las plantas. Yo creo que a partir de ahí, ¿no? De estos diferentes colectivos de vida, ¿no? Se están planteando nuevas formas de la política, nuevas formas de la economía, nuevas formas ecológicas. Yo he sido muy crítico en la universidad porque realmente esa proliferación, esa diversidad de experiencias, de colectividades de vida, no las conocemos, ¿no? Se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias a nuestro invitado por esta ponencia y por este espacio que nos compartió el día de hoy. Y bueno, las personas que están conectadas en Zoom, la constancia se les mandará por correo, pero tienen que solicitarla al correo del sí. O sea, nos mandan un correo si cumplieron con el 80% de asistencias y les llega la constancia. Se coteja con el registro que se hizo durante cada sesión y se les envía. Entonces, bueno, perdón, tenemos aquí un comentario para Javier, de si nos puede pasar el link del video o con qué título lo podemos encontrar. El correo, perdón, sí. Es un video que estoy terminando, solamente son algunos pasajes. Es una serie documental precisamente de vidas en precariedad. Estoy terminando uno de mujeres que lo podría compartir. Se me escriben al correo y ya tengo otros documentales que les puedo compartir. Se me escriben a este correo y cuando tenga ya este del Valle de Paltier, con mucho gusto. Aquí está en mi correo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el correo donde solicitan la constancia es el correo de donde se les escribió, donde escribieron para inscribirse y que se les escribió o sea, les contestaron con las lecturas y todo eso. Ahí es donde tendrían que solicitar la constancia. Bueno, les agradecemos muchísimo. Ahora vamos a pasar, cerramos la sesión en Zoom. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias, todos y todas. Hasta luego. Y bueno, con esto cerramos nuestra sesión. Aquí vamos a tener unos 10 minutos nada más en lo que entregamos las constancias a